Muy amable. Buenas tardes. Como decía Cito, pues mi nombre es Héctor Capón. Nací a finales de la década de los 70. Nací en un hogar conformado por una madre soltera, maestra de educación primaria. No les vengo a contar que fui drogadicto ni que fui alcohólico, porque no tuve ninguno de esos vicios, gracias al Señor. Pero vamos a comentarles lo que me sucedió en mi vida y igualmente cómo Jesucristo llegó a mi vida. Igualmente voy a hablarles de un evento de capítulo, les voy a hablar de un evento estratégico, les voy a hablar de un SAEL, les voy a hablar de un evento zonal y de un SFL. Todos estos son parte de nuestra organización y en cada uno de ellos el Señor Jesucristo tuvo un trato con este servidor en un encuentro muy íntimo. Pues nací a finales de la década de los 70, como les decía, hogar con una madre soltera, y mi mamá tenía un dicho siempre que nosotros le pedíamos cosas suntuarias, como ser juguetes, tenis, ir a comer a un cierto lugar de comida rápida, que era el único que creo que había en ese momento, que era una hamburguesería, y nos decía que para poder obtener ese tipo de cosas, pues que estudiáramos, nos preparáramos, nos graduáramos y que a nosotros estar trabajando pudiéramos darnos ese tipo de gustos. Y fueron cosas que tanto mi hermano como su servidor, y contamos bien, siempre fuimos excelencia académica. Eh, Vivimos en una de las colonias, o la colonia más popular o más grande de esta ciudad. Ahí pues practicamos varios deportes de la temporada, fútbol, basquetbol, fútbol, y fue pasando el tiempo y fue cuando llegué a la escuela secundaria. Y en esta escuela secundaria, pues, en mi adolescencia se empezaron, como quien dice, a alborotar las hormonas, me empezaron a gustar las compañeras del colegio, y cada vez que las cortejaban me decían que no podían acercarme como novio porque estaban estudiando, sus papás no se los permitían, y a los días pues las miraba con otros compañeros muchas veces o en otras secciones, y ya eran novios con ellas, tal vez su servidor no era muy agraciado, y empezó a crecer en mi resentimiento contra las muchachas y sus novios, personas que prácticamente no me hizo absolutamente nada. Me encontraba en un bulevar de esta ciudad a algo con unos amigos y cortejé otra compañera, me rechazó, me hicieron lo que ahora en la actualidad se conoce como bullying, y me bajé molesto del automóvil al no tener valor monetario para tocar transporte, agarré a caminar por un lugar de esta ciudad hasta mi colonia. Ahora es bastante comercial, pero en aquel tiempo pues había mucha vegetación alrededor de ese bulevar, y me salió un tipo pidiéndome que le diera mi reloj. Luego, cuando empezamos a caminar y empecé a darle el reloj, me dijo que estaba prácticamente todo lo que andaba puesto. Salieron dos personas más, me invitaron a pasar a ese sector con vegetación, y prácticamente me dejaron en lo que se llama boxer o calzoncillo, como usted le quiera llamar. Me amarraron de pies, manos, me vendaron los ojos, y cuando estaba en ese momento me dijeron de que iban a ir a traer más personas, eh, y uno le preguntó al otro a dónde le pegamos la puñalada. Miren, en ese momento, cuando nosotros estamos ahogados, nos sentimos de que no podemos más, es cuando nos acordamos que existe Jesucristo. Y en ese momento, una oración muy corta, solo dije: Jesucristo, sácame de aquí. Y cuando sentí algo helado en este sector de mi cuerpo, uno le dijo: espérate, no se la pegues. Cuando tengamos a las demás personas, nos ejecutamos. Me dijeron que si me movía, solo iba a el paro, que uno se iba a quedar aguantando. No sé cuánto tiempo estuve boca abajo, alimentado. Y en ese momento
me desesperé. Y con el hombro empecé a moverme, logré quitar la venda de los ojos, vi con claridad, solo esperaba escuchar el disparo que para honra de Jesucristo nunca llegó. Y pues, como pude, me paré y los cordones con que me habían amarrado los pies se reventaron. Empecé a caminar hasta que llegué a una clínica que había cercana por esos sectores. Una persona me regaló una camisa, me cubrieron, llamaron a mi mamá, me fue a recoger. Y ahí igualmente pues empecé a sentir rencor y odio por la delincuencia y iba a diario prácticamente a las cercanías de mi colonia, de ese bulevar, a ver si miraba a las personas que me habían asaltado. En mi mente y a mi corta edad, 17 años, lo que quería era, según yo, matarlos, como no sé, porque no tenía pero ni porta uno. Pero era el motivo de venganza que tenía en mi corazón. En ese momento llegaron academias militares a mi instituto, empezaron a dar pues lo que es charlas sobre sus becas de estudio y dije, con los uniformes me voy a ver más bonito, las muchachas me van a hacer caso y con las armas pues me van a enseñar a manejar, voy a necesitar de las personas que me causaron daño en ese asalto. Fui a esa academia, con los exámenes psicométricos, pues no era muy buen estudiante, lo fue súper bien, pero en la parte física me fue mal. Y es donde le pregunto a un oficial que si me había ido mal en la parte física y me dijo, no, que no, pues en esta academia nosotros formamos los atletas, no necesitamos atletas. Y así fue, ingresé a esa academia, mi mamá no estaba en una decisión favorable para que yo estudiara la carrera militar, y ingresé a esa academia y estuve por prácticamente 3 años y en uno de los cursos aéreos que se hace, pues tuve una lesión en mi rodilla y salí de baja de él. Cuando regresé a mi casa, mi mamá me dijo, usted sabe que yo no estaba de acuerdo, ya su hermano ya está en la universitaria, estoy haciendo un sacrificio por apoyarle a él en sus estudios para que avance a tiempo completo y si usted necesita estudiar va a tener que trabajar. Y así fue, conseguir trabajo en una institución financiera de este país y ahí me di cuenta que no solo bueno era para los estudios, sino que también era bueno para trabajar. Según avancé en mis clases en la universidad y me gradué, fui avanzando en posiciones en esa institución financiera, pero igualmente en esa academia me habían quitado ciertos temores que tenía de manera equivocada, enseñándome a manejar armas, y lo que me llevaba era pues en discotecas, con el manejo de armas, como decimos en buen catracho, azorrando gente y viviendo una vida totalmente desordenada. Me empecé, cuando obtuve mi título, a buscar trabajo en otros lugares y pues llegué a una compañía donde se me contrató de tercerización de personal o sourcing de personal o un lugar, como le quieran llamar, donde le ayudan a las personas. Y pues ahí vi un currículum de una joven muy hermosa, empecé a quererla cortejar, me invitó a su casa y en su casa, caballeros, pues me salió un tipo muy sonriente, me dijo bienvenido a mi casa. Luego, pues volví a invitar a la muchacha a salir, pero nuevamente lo que recibí fue una invitación para asistir a su casa. Y en su casa, mi fraterno, pues la segunda vez que asistí, el mismo caballero salió sonriendo y me dijo, lo voy a invitar a que vayamos a una reunión de varones. Y pues salimos, cuando salí de esa casa, pues me subí en uno de los vehículos más ostentosos de los que se utilizan usualmente las personas adineradas y dije, estoy en una buena colonia, hay un buen vehículo, yo creo que este tipo debe tener buenas amistades y si no consigo pues, hacer un noviazgo con la muchacha, pues, este tipo me puede ayudar a conseguir trabajo. Y cuando nos subimos al vehículo, mis sospechas eran ciertas y le digo, ¿para dónde vamos? Le digo, para una reunión de hombres de negocio. Y yo dije, aquí está, aquí conseguí la chamba. Y me fui con él
y llegué a un colegio profesional de esta ciudad, donde habían mesas decoradas como las que tengo hoy, y estaban estos famosos sobres y papeletas, y me dijeron que la comida era gratuita, que ellos me invitaban a comer, y llegó un testimonio como el que estamos escuchando el día de hoy. No les voy a decir que en ese momento cambió mi vida, pero sí me gustó el relato que escuché. Lo llamo relato, en aquel momento lo llamaba relato, un testimonio de vida, como sé que. Miren, la muchacha me siguió invitando a la casa y cada vez que me invitaba eran reuniones. No sé cuántas veces asistí llevado con el son de hacerme novio de la muchacha, y llegó el testimonio que para gloria y honra de Jesucristo utilizó el Espíritu Santo para cambiar. Y es ahí donde tengo un encuentro con nuestro Señor, y ahí hay una palabrita que le voy a mencionar que se llama obediencia. Cuando el testimonio termina, me acerco, me dice: necesito que en obediencia se vaya para un Sahel. Me explicó que era el Sahel y me fui para el Sahel. Estando en el Sahel, siento los remordimientos y resentimientos todavía a esa edad que tenía contra las personas que me habían rechazado y las personas que me habían dañado en ese asalto. Y muchas personas que en mi ámbito laboral les había hecho daño. Y escuché sobre el perdón. Miren, cuando escuché sobre el perdón, había una persona a la que había dañado, la cual ya había fallecido. Y me le acerqué a ese conferencista y le dije lo siguiente: mire, yo puedo ir a pedir perdón, pero hay una persona que ya no está, ya falleció. Y en ese momento él me explicó que por medio del Espíritu Santo no había lugar, no había tiempo, y podía obtener el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Oró por mí. Y fue en ese momento, señores, cuando sentí en el abrazo de ese fraterno conferencista el perdón de nuestro Señor Jesucristo y el abrazo de esa persona a la que había dañado. Regresé a la ciudad, le pedí perdón y disculpas a las personas, y la señorita a la que pretendía cortejar con el tiempo se convirtió en mi novia, y hasta el día de hoy es mi señora esposa. Eh, Luego me invitaron en el capítulo a un evento estratégico de pareja, y les dije: yo lo que tengo es una novia desde hace poco, véngase, no hay ningún problema. Y me fui hacia esa reunión de evento estratégico, y es ahí donde empieza mi relación con estas hojitas, que va a parecer publicidad a partir de este momento, pero empecé a utilizarlas. Y escribí en esa hojita: te pido honrar a esta dama en matrimonio si tú me das un trabajo para yo ponerle lo que ella necesita. Miren, en ese momento eh, tomé la hojita, la metí en una canasta en ese evento estratégico, y el Señor Jesucristo obró. Miren, no había terminado el evento estratégico cuando por fe me sonó mi celular y me llamaron de una transnacional en la cual trabajé durante mucho tiempo para hacerme una oferta laboral. Comencé a trabajar con ellos y ya el Señor ya había cumplido y ahora me tocaba a mí cumplir. Le pedí matrimonio a aquella señorita que el Señor utilizó para traerme a sus pies. Y como les decía, es mi esposa hasta el día de hoy. Cometí un error, como ustedes escucharon, 12 años en esta fraternidad, pero que no fueron seguidos. ¿Por qué? Porque salí y empecé a asistir a la iglesia donde ella asistía a una iglesia también a la cual seguimos asistiendo, pero me retiré de la fraternidad y me quedé solamente con la iglesia. Empecé a servir en la iglesia junto con ella, y servía en el ministerio de hombres como director de un grupo de varones. Pero un día X, una llamada, me dijeron: el grupo de hombres se cancela, vamos a enfocarnos en grupos de matrimonios. Me quedé sin chamba, me quedé sin mi forma de servir, mi vehículo de servicio en Tesla, y me mandaron una gira a la ciudad norte más grande del país. Me fui en una camioneta lujosa y tuve un accidente con otra camioneta de lujo,
Y cuando me bajé de la camioneta totalmente molesto, había una persona que me acompañaba que salió herida. Y en ese momento a mí no me interesó quién estaba herido. Me bajé a ver cuánto me tenían que pagar, cuánto me iban a pagar, y deseando que la Policía Nacional llegara, que me dijera que yo no tenía la... Llegó la policía, hizo lo que tuvieron que hacer, se llevaron a la persona en una ambulancia. Y cuando me voy a despedir de los policías, me dicen: un momento, usted no se puede retirar, ya que a lo que nosotros tomamos todavía no es un parte ni una conclusión, pero creemos que usted tiene la culpa, y hasta que la persona que esté herida no firme una absolución, usted no se puede mover de acá y nos tiene que acompañar. Me invitaron a pasar una patrulla, me subí a la patrulla, y ahí en esa patrulla, igualmente que en el asalto, ya sirviendo en la iglesia, viendo siendo fraterno, empecé a rogar, a suplicar a los dos compañeros policías que iban en la patrulla que me bajaran. Lloriqué todo el camino, y cuando estaba a punto de entrar a la Dirección Nacional de Tránsito de esa ciudad, como cuando nuevamente estamos ahogados, estamos reventados, me acuerdo que hay Jesucristo, y aquel servidor dice: Jesucristo, la misma oración, sácame de aquí. Miren, le va a parecer terrible, le sonó el radio al patrullero, contestó el radio de la patrulla y le dijo: sí, mi comisionado, aquí lo llevo, y le indicó que me llevaran al hospital donde estaba la persona que iba a firmar la absolución y que me iban a dejar en libertad. Llámelo casualidad, llámelo que el Señor Jesucristo simplemente actúa una acción, por corta que sea, pero con fe. Me dejaron libre, resulté culpable como los policías me dijeron del golpe, y me tocó ir a esa dirección de tránsito de esa ciudad a recibir un curso que me decía cómo tenía que conducir de manera prudente. Y entró un oficial de policía con un tipo sonriendo, y habían pasado ciertos años y miré un logo en la camisa del caballero en forma de un pin, y se me hacía conocido, pero en ese momento, como lo veía a distancia, no sabía de dónde era el pin, pero dice: es familiar. Y vino el caballero, agarró las hojitas, pasó por cada una de las sillas donde estábamos, nos dijo que no volteáramos la hojita, y nos dijo que él nos iba a dar la solución para pagar, porque todos los que estábamos ahí teníamos que pagar un listo, porque éramos culpables. Nos contó su testimonio: había tenido un accidente, el Señor había obrado, había facilitado los medios para pagar ese golpe. Y lo que inicialmente pensé que era alguien de la cooperativa que nos estaba dando alguna solicitud de crédito, cuando volteamos la hoja era una papeleta de esa. Nuevamente la llené, le pedí provisión al Señor para poder cubrir esos dos golpes automovilísticos, y regresé a la ciudad. Me encontré buscando una barbería, llegué donde un barbero que me había cortado mi pelo durante toda mi adolescencia, y ese tipo en esa silla, como decía el fraterno Luis, ese tipo utilizaba esa silla como estrategia de qué. Me preguntó en esa silla dónde trabajaba, qué hora estaba, qué usaba. Me preguntó prácticamente todo. Cuando le voy a pagar el corte de pelo, me dice: no tengo cambio. Pero mira, me dice, vos me decís que trabajas en tal lado, me decís que entras a tal hora, o sea que pasas por esta calle de aquí enfrente. Mira, ahí enfrente, en ese café que está ahí, ahí es mi capítulo. Así que te invito, me dice, y pasas en la mañana y puedes quedarte en la reunión, me dice, y me pagas un corte de cambio. Para que no regreses hoy, que es domingo, me dice, que estás con tu familia. Y le tomé la palabra, pasé lunes, y llegué a las 6 de la mañana. El tipo de ojos que saben hacer su trabajo me agarró el brazo, me dio una silla, me sentó una taza de café, me puso desayuno. Y me dijo: ya va a venir el testimonio, no te preocupes, y terminamos a tal hora, y como está el tráfico, llegas a tiempo de trabajo. Y así fue, me quedé, escuché el testimonio. Por cierto, que el testimonio que escuché, sé que no debe mencionar nombre, pero era el que estaba ese día en el capítulo. Y
Me encantó el testimonio de Roberto. El Señor Jesucristo lo utilizó con poder y yo dije, recordé mi primer amor y dije yo voy a regresar nuevamente. Llegué a mi oficina, llené la papeleta pidiendo provisión y cuando llegué a la oficina abrí mi computadora y decía un mensaje del gerente de la región: Héctor, muchísimas gracias por tu trabajo este año, se alcanzaron los resultados que esperábamos, superando, y te he hecho una bonificación por X cantidad, y era la cantidad que tenía que pagar por las dos camionetas que yo había chocado en la zona del país. Ya me lo he trabajó, se esforzó, ya me lo que se por medio de estos vehículos no utilizados por Tesco. Pues dije yo, voy a regresar, regresé al capítulo, empecé a llegar, a sentarme, a desayunarme rico, café con pan, pan con frijoles, marmoleado, caramelo chino con leche descremada y lactosada, croissant sandwich, y así todo lo que había en esa cafetería, hasta que un día me dijo alguien: hey, lo invitamos a la reunión de trabajo, pero es que fíjate que es a mediodía vos tenés que salir a almorzar, te queda cerca, me dijo el barbero, vos trabajas en tal lado, 10 minutos estás aquí. Pues llegué, me salía siempre 10 minutos antes para ir, y miren, hubo alguien que dijo: miren, yo ya estoy cansado de estar sirviendo el desayuno, ya nadie me ayuda. Y dije yo, qué tan difícil puede ser, y levanté la mano, yo lo voy a ayudar. Miren, llego al siguiente lunes temprano, y esa cafetería donde sirven es abajo y el capítulo es la parte de arriba. Y viene aquel tipo que me estaba entrenando, me da una zapata con 12 tazas de café, con un plato encima con porciones de marmoleado, de pan con frijoles, de croissant sandwich, y el tipo de repostería que había. Miren, cuando empiezo a subir las gradas, que era una S así, y ellos en lo que me vine a ver, y a ese capítulo asistían aproximadamente en ese tiempo el fraterno Roberto nunca había metido de 40 y 50 personas. Miren, cuando llego arriba, ya había pasado la dificultad y ahora de quién era cada cosa. Cuando estaban ahí sentados, y empiezo a preguntar: hey, ¿de quién es? Hey, el testimonio. O sea que poquito a poquito, por en medio, preguntando de quién era cada cosa hasta que servía a las 40, 50 personas que tenían que ser. Ok, bien, con el tiempo y después de lo sucedido que vamos a seguir relatando, me sabía que debía cada cosa. Don Roberto, si no me mente lo me engaña, era un americano. Se sentaba en la esquina pegada a la ventana y se sentaba en la parte del ingeniero Roberto Curso, que pedía un caramelo chino con leche de lactosa descremada, con un huevo, con un pote con agua, con un vaso para compartir con otro fraterno que no tenía para pagar sus cosas. Y así me aprendí que debía cada uno de memoria con el tiempo. Y subí y bajaba las gradas corriendo, sin ningún tipo de problema, para la gloria de Jesucristo. Miren, con el tiempo empecé a tener problemas en la vida transnacional y llegué y agarré la papeleta. Escriben esta papeleta, escriban por punto y coma lo que van a poner. Porque si usted no le escribe con punto y coma, con gusto va a tener problemas. Yo tenía problemas en el trabajo y puse: Señor, quiero paz. Llegó mi jefe del exterior, me llamó a una sala de juntas y paz que me dio. Cuando salí de la oficina y veo por el sol del carro: Señor, ¿y qué pasó con las papeletas? Yo te dije que había paz y era un problema lo que tenía. Y miren, cuando veo por el retrovisor, digo: ya no tengo problemas con el set, ya no tengo problemas con el ambiente, ya no tengo problemas con la energía, ya no tengo problemas con pensar, porque todos los problemas eran de empresa. Yo le pedí paz al Señor, pero no dije que quería paz con el trabajo, paz en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con la paz salí y me invitaron a un evento zonal, esta reunión de trabajo, y me dijeron: brother, usted va a ir a repartir el café en la mesa principal en el evento zonal. Y fui y dije: si le reparto el café de 50, repartiría 5 que estén en una mesita arriba, va a ser lo más fácil. Me fui a tocar y así fue. Fui y
En ese momento, en el trajín para llegar a esa semana, yo andaba pidiendo en oración una oportunidad laboral y se bajó un conferencista del escenario y le digo, fraterno, necesito que ore por mí, estoy sin trabajo. Y me dice, muchacho, el Espíritu Santo me muestra que vas a ser empresario. Le digo, yo soy bueno para cuidarle más, para el emprendimiento, yo no soy bueno. Pero bien, le digo, si el Espíritu me lo muestra, pues bien. Mire, empezó a orar por mí. Y después de que terminó de orar por mí, nos dimos un abrazo, 3 días después de ese evento. Me dice mi esposa que empresa en lo que ella había trabajado toda su vida, empiezo a hacer números y escribo en la papeleta, Señor, te pido que mis prestaciones me salgan por tanto, que es lo que estimo que me va a salir, que me salgan en tanto tiempo, que la oferta que hagamos por esa empresa sea tanto, y que si la empresa no va, que me encuentre un trabajo en el tiempo, y igualmente que me quede tanto en la cuenta bancaria para cubrir necesidades, para ver que otra oportunidad se presente en el nombre de Jesús. Amén. Es un estado financiero acá. Y todo salió como se puso en la papeleta, la empresa, por lo que hicimos la oferta. eh, Mi esposa se puso al frente de la empresa, el Señor me abrió camino en otra nueva empresa para comenzar a trabajar y todo estaba de maravilla. Y me voy a un encuentro nacional y se suben los caballeros de naranja y dicen, son servidores del SFL. Y digo, yo a eso me he ido y digo, quiero ir. Y en ese momento empiezan en el país a haber tomas de carretera, quiebras de vidrios, saqueos de tiendas, y digo yo, ya no pude ir. Y viene aquel barbero y me escribe y me dicen que van para el SPL, van en carros. Sí, es la idea. Mira, necesito que me pasen recogiendo a fulano de tal lado. Y dije, ya me comprometo. Hoy sí tengo que ir porque ya me comprometí que tengo que llevar a alguien más. Y así fui, recogí a esa persona. Tengo yendo a servir a CNC aproximadamente 7 años, creo, 7 años, 6. Y ese día me habían tomas y todo, he hecho el mejor tiempo para llegar a Cihuatepeque. Llegué a ese evento y me senté en mi silla y el testimonio que había usado el Señor para cambiar mi vida estaba dando una charla y tenía prácticamente casi como 6 años de no ver a la persona. Y cuando lo veo, digo que él es el que el Señor utilizó y estaba dando aquella charla que se llamaba obediencia, que fue la palabra que mencioné al inicio. Mire, empieza a hacer preguntas el visitador y empieza un caballero adelante a levantar la mano y a contestar de manera perfecta, no dejaba participar a nadie porque solo él respondía. Y miren, en cada evento de esta fraternidad, evento de capítulo, evento estratégico, evento zonal, lo que usted quiera, hay una preparación espiritual. Esto no es al relajo ni al entonces. Hay una preparación espiritual, ayuno, reuniones, oración, etcétera. Y miren, todos aquellos hombres, por ello forman parte de ese equipo. Yo sé cómo se preparan ahora, pero aún así el enemigo se entiende y estaba metido en el corazón de este ser. Siendo servidor, y empiezo a sentir por aquel que estaba contestando, empiezo a decir, chica, este brother no deja contestar a los demás, y empiezo a sentir como aquella cosita, como envidia por el caballero. Miren, después dando una charla, llaman a dar testimonio al azar y invitan al mismo caballero a dar testimonio al azar. Y yo más ardido dentro todavía. Cuando lo pasan en frente, este tipo dice, miren, mi nombre es fulano tal, soy secretario de título, soy profesional X en esta profesión y participo con una dirección nacional muy de cerca, eh, con el director, y digo, va, este vino aquí a presumir todos los cargos que tiene, y el día que fueron las elecciones en este capítulo, por el miedo de la responsabilidad, yo me metí en el baño. Pero tenía envidia de aquel que estaba diciendo que era servidor. Qué bonito. Y miren, cuando llega a la siguiente parte, dice, yo ando pidiendo un milagro hoy, quiero que el Señor me ponga una esposa. De niño sufrí mucho, dice, porque me hacían bullying.
en mi escuela y en mi colegio, porque yo sufría de discapacidad de la cual el Señor hizo el milagro en mi vida, me sanó de esa discapacidad. Miren, cuando ese muchacho le hice la discapacidad de que padecía, yo lo sentí que el Señor me pegó una cachetada en la cara. Digo lo siguiente: para servir no solo se necesita el amor, la pasión, sino que se necesita la humildad, que fue con la que yo vine. Él pudo haber venido a nacer en un castillo con Herodes, pero nació en un humilde pesebre. ¿Saben qué sucedía? La discapacidad de que el Señor había sanado a ese muchacho es la misma discapacidad que tiene. Y miren, en ese momento yo me sentí realmente, pero lo último de quería que la tierra me pagara. Y empecé a agarrar esta bonita decisión después de que hice ese evento. Y le empecé a pedir al Señor provisión para asistir a todos los eventos que se, a saber a qué, porque iba a repetir lo mismo todos los eventos. Pero yo quería estar ahí, porque ya sentí la presencia del Señor en ese momento tan cercano. Miren, como todas las locuras que se me pasan por la cabeza, vivo acá. Escribí igualmente que quería ser parte del equipo de servidores de ese evento. Me llamaron a dar testimonio y cuando el evento terminó, se me acercó uno de los miembros del equipo y me dijo: muchacho, ¿cuál es tu cargo en el equipo? Y le digo: yo soy el que cita café con pan. Y me dice: te invito a que pases a formar parte del equipo de servidores, pero a la reunión del trabajo. Nuevamente el Señor resucitando y dije: gloria a Jesucristo. Y llegué a aquel evento a cargar los botellones de agua, a servir el café con pan que tanto me encantaba, a bajar los parlantes de la paila del carro del portero. Y miren, con el tiempo se vino la pandemia, y cuando se vino la pandemia ya no podíamos tener el evento en vivo, y me llamó uno de los miembros del equipo y me dice: ya no puedes dar el café, ya no puedes dar el brazo, ya no puedes bajar el agua, ya no puedes parlar. Así que ahora los trajes que hice, te vamos a preparar cuando dentro. Y es así como la palabra obediencia es la primera charla moral que se llama obediencia. Y me la donó la misma persona que Cristo utilizó para traerme a su pies por primera vez. Luego mi esposa me dice: estoy embarazada, y empiezo a poner en esta hojita que esa criatura tiene sana, esa criatura no tiene sexo, no tiene nombre, y estoy diciendo que el comporte y coma, y a partir del segundo mes de embarazo, se que Pablo naciera sano, salvo, y que hubiera la suficiente provisión para que él viniera al mundo. Y Pablo tiene 5 años de edad y ahorita es el suelo para gloria de Jesucristo. Miren, luego en la pandemia, el día 16 de marzo que nos cerraron, me dice mi esposa: solo tenemos dinero para 15 días. No sé qué va a pasar, vamos a cerrar. Y me acuerdo que le tomé la mano y le dije: mira, amor, vamos. Y empezamos a orar, pusimos todo en manos del Señor. En ese tiempo nuestra empresa tenía 20 a 25 personas en el año. Estábamos ubicados por el año. Hoy, para gloria y honra de Jesucristo, somos 90 personas y estamos en el edificio corporativo Centroamérica, con medio piso, para gloria y honra del Señor Jesucristo. Luego, pues, creció tanto la demanda, tuve que renunciar a mi trabajo y estamos trabajando en cosas. Este año al Señor Jesucristo, pues, le plació honrarme con el honor de equipo de servidores, del cual me enamoré, porque tuve un encuentro increíble con el Señor Jesús en ese seminario para líderes de educación, ponerme como su coordinador nacional del seminario para formación de líderes para gloria y evangelio. Y me falta mucho, puedo decir, pero digo a mi coordinador:
yo no soy un líder como usted cuando era su coordinador, yo no soy un líder como Carlos Marín. Y me dijo, de lo peor agarró el Señor para hacerlo y llevarlo a ser exaltado. Y señores, yo no sé cuál sea la necesidad que usted tiene en el día. No sé si tiene los mismos problemas que yo tengo, porque tengo problemas. No les voy a negar que no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Pero lo importante es saber con quién vamos a hacer esos problemas. Y entre más busquemos el doctor, como decía Luis, vengamos acá y le demos la libertad que necesita Jesucristo, lo vamos a encontrar. Y con él las cargas son llevaderas. Les voy a pedir que así como están en Jesucristo, y vamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, en esta tarde te confieso que soy un pecador, pero hoy te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Toma el control de mi vida. Espíritu Santo, guía mis pasos y no me dejes nunca más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que este testimonio sea solamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado preciosos testimonios de cómo Dios le ha ayudado